Presentar a José María Ballester. Él es arquitecto, actualmente es el jefe de área de intervenciones de bienes inmuebles del IPC, de este instituto. Ha desarrollado su actividad en distintas administraciones públicas, tanto en labores de estudio, catalogación, protección y conservación del patrimonio histórico, está vinculado de alguna manera a la pintura mural, puesto que ha coordinado numerosas intervenciones de recuperación de pintura mural y revestimiento en distintas localidades de la Comunidad de Madrid. José María, cuando quiera. Bueno, os estaba diciendo que realmente esta ponencia lo que quiere es una reflexión para comparar lo que se está haciendo a nivel arquitectónico, a nivel de obra pura y dura, digamos, en edificios de patrimonio histórico, con los trabajos de restauración que a veces están integrados en obras, es verdad, otras veces son como contratos de servicio al margen de lo que son obras generales en los edificios. Como estáis viendo aquí, la restauración arquitectónica realmente ha desatendido el valor de los revestimientos murales originales en los edificios, salvo en casos muy puntuales donde estaban a la vista pues las pinturas murales. ¿Estáis viendo la pantalla completa? ¿No, verdad? Ahora sí, ¿no? ¿Ahora lo estáis viendo? Perdonad. Sí. Sí, ahora sí. Sí, vale. Bueno, entonces, históricamente se viene eliminando o sustituyendo parte de los acabados exteriores o interiores de los edificios sin ningún tipo de criterio, dejando desnuda la arquitectura sin necesidad ninguna, ¿no? Entonces, lo que yo propongo aquí, desde luego, es reivindicar el valor de los revestimientos, por supuesto los que tienen decoración de valor artístico, pero en general de todos los revestimientos históricos, y siempre atender, cuando hay varias alternativas, como primera opción a la recuperación de lo que hay, aunque realmente lo que tengamos son muestras de lo que fue y no la totalidad, ¿no? Entonces, en principio, durante mucho tiempo, como criterio, como para valorar los edificios, se consideró que enseñar lo que había debajo del revestimiento era lo que realmente ponía en valor la arquitectura. Aquí tenéis dos casos de la misma provincia, Sisante, Corral de Almaguer, como edificios más o menos del mismo rango. En un caso no se ha tocado uno de ellos y tenemos una absoluta armonía entre lo que es el elemento arquitectónico con labra y del resto del paramento, que bueno, que es un fondo, todo forma un conjunto pues absolutamente diseñado así y pensado para que cada parte tenga su significado y su función. En las intervenciones de desnudado de los revestimientos para enseñar el interior, para sacar la piedra, como se ha dicho durante muchos años, lo que se hace es quitarle el valor de lo que tienen los elementos de labra y enseñar algo que nunca se pensó para estar visto y que además lo que hace es desfigurar toda la composición de los edificios. Esta tendencia, que parece que está ya superada, felizmente, pues todavía en muchos sitios se sigue practicando, ¿no? Y ahora más quizá en el campo del interiorismo arquitectónico, ¿no? Como todo el mundo habrá comprobado, realmente no hay local comercial en edificio histórico donde cuando se hace una reforma para darle otro uso o ponerlo en valor y tal, se le quita no solamente los revestimientos, sino incluso los trasdosados de otros materiales. Es decir, que frecuentemente hasta se deja solamente la capa exterior de piedra, eliminando el resto de la arquitectura. Ese desprecio a la composición completa de lo que son los elementos arquitectónicos se ve reflejado en toda esta tendencia, que, como veis en este caso, en un bien de interés cultural, como es la Plaza Mayor de Madrid, pues se ha quitado incluso el ladrillo interior y el revestimiento interior, de manera que hasta las viguetas ni siquiera están apoyando en los muros. Han tenido que hacer una solución de colgado hacia otro lado de las viguetas de madera del forjado para darles un apoyo que han perdido al quitarle esto. Este tipo de tendencia sí que está totalmente vigente y lo se está haciendo absolutamente todos los días, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, lo que se trata es de reivindicar el valor de toda la arquitectura, desde la piel exterior, casi desde la pintura, los revestimientos hasta el final, y
ir en contra, digamos, de esta tendencia que todavía continúa de que lo auténtico es lo del interior y lo de fuera es algo como que lo enmascara. Dentro de los distintos tratamientos que vemos a nivel arquitectónico en edificios históricos, muchas veces son responsabilidad del proyectista, no es una imposición siquiera de la propiedad. Vemos que quizá la más agresiva o no justificada es la modificación absoluta de la decoración, pues con criterios de buscar efectos sorpresivos o darle otro aire a los edificios. Veis, por ejemplo, esta fachada, esto está en la Plaza Canalejas de Madrid, como el mismo proyectista utiliza distintos colores o tratamientos para los mismos elementos arquitectónicos en una fachada que hasta hace 20 años pues tenía una perfecta estructuración de lo que era una pilastra, de lo que era un frente decorado, un capitel, etcétera, etcétera. Aquí simplemente se trata todo como un juego casi infantil de darle a cada cosa el color que se considere para conseguir un efecto de contraste. Es banalizar la arquitectura, desde luego, quitar el significado a cada uno de sus elementos arquitectónicos, que todos ellos tienen una función y efectivamente tienen en la arquitectura en origen su tratamiento, su tonalidad, totalmente diferenciada. En la misma plaza ahora mismo, por casualidad, vemos cómo pues, la empresa Casa Decor, que se dedica a promocionar este tipo de decoraciones con este criterio, vemos como en el edificio de Leonardo Rucabado este año pues, está absolutamente sacado de contexto todo lo que son los elementos arquitectónicos interiores, ¿no? Los forjados, lo que son vigas o falsas vigas, etcétera, etcétera, pues cada cosa se trata pues, absolutamente de una manera injustificada, buscando simplemente ese efecto de decoración. Esto es una degradación realmente de lo que es la arquitectura, ¿no? Este tratamiento, desgraciadamente, se sigue practicando en muchos sitios y por arquitectos, algunos de ellos, pues de prestigio, ¿no? Sin llegar a esto, pero hay otra tendencia, por supuesto, que es a buscar modificaciones en los edificios intentando pues, crear alguna imagen o identificativa de zona o algo así, aunque no lo tenga. Veis, por ejemplo, en el caso de la derecha, un edificio del casco histórico de Oviedo, que hasta hace muy pocos años, pues una arquitectura historicista no tenía estos colores. Bueno, pues las rehabilitaciones que se hacen buscan, utilizando colores sorpresivos, en este caso es mezclar el azul con los colores de tonalidades ocres o ladrillo, etcétera, etcétera, buscando una identidad, en este caso asturiana, porque de repente pues, se ha puesto de moda que Asturias pues, tiene que tener las fachadas azules en muchos edificios, ¿no? Veis a la izquierda casos de arquitectura más popular, del puerto de Cudillero o del casco histórico de Navia, donde, bueno, pues ahora se está utilizando sin justificación histórica estos colores, buscando pues, una especie de identidad, en este caso nueva, que no respeta desde luego los colores originales de estas fachadas, puesto que el azul no era un color que históricamente se utilizara en los edificios, pues por lo que todos sabemos, es unos colores que no eran tampoco fáciles de producir antes de las pinturas industriales, ¿no? Entonces vemos cómo aquí no hay un criterio científico ni objetivo de recuperación de estas fachadas, sino simplemente se está buscando una imagen, ¿no? Otro escalón más dentro de este tratamiento de los interiores o los revestimientos arquitectónicos sería, bueno, pues la elección casi sin criterio del tratamiento sobre lo que ya existe, sin hacer ningún tipo de estudio previo, ¿no? Como decía Teresa hace un momento, al hablar de estudios previos es fundamental saber lo que tenemos para intervenir en ello. Aquí también sería fundamental saber lo que había en origen antes de intervenir, por ejemplo, en una cabecera gótica, como este caso de Pozuelo del Rey. Sin embargo, bueno, pues se aplican unos colores que el proyectista considera adecuados o que le gustan simplemente en ese momento y se superpone una capa más a la arquitectura sin ningún tipo de criterio científico. De manera que, pues, desde luego, no hay una armonía, esto no estamos viendo una cabecera con un aspecto de edificio histórico, sino es un edificio remozado con criterio completamente actual, ¿no? Esto no solamente tiene un problema objetivo de que el edificio pues, pierde
parte de su carácter histórico, sino que además, si esto se combina con elementos del patrimonio mueble o inmueble, como retablos, como vidrieras, etcétera, etcétera, pues crea a veces unos contrastes muy difíciles de resolver, ¿no? No hay una armonía de conjunto prácticamente en nada, ¿no? Y por otra parte, lo que se está haciendo es añadir muchas veces capa tras capa, en este caso de pintura, sobre una base, que serían, pues, en unos casos, pues, piedra, pueden ser nervaduras hechas en yeso, etcétera, etcétera, pero que ya hasta pierden la geometría. Es decir, que no hay una recuperación ni de la materialidad de lo que hay debajo cuando pudiera ser, ni tampoco del balance, digamos, general del edificio, ni de sus características históricas, ¿no? Entonces, este pintar sobre lo existente sin estudios previos es una práctica que se debería también erradicar en los edificios históricos y que, sin embargo, se está haciendo, pues, con mucha frecuencia, porque muchas veces los promotores lo que quieren es tener edificios limpios, agradables a la vista y que den la sensación de, pues, que están muy nuevos, ¿no? Siguiente escalón, digamos, hacia la corrección sería, pues, hacer un sistema de estudios catas previas y aplicar los tratamientos en función de ese resultado. En este caso, sin un compromiso de recuperación de los originales, sino simplemente repintar encima, pero con el dato de lo que en origen pudiera haber, ¿no? Entonces, en este caso, es verdad que hay un balance cromático que más o menos se puede recuperar y, en principio, también se garantizaría esa compatibilidad de lo nuevo con los elementos existentes, puesto que se estaría recuperando la apariencia original. Pero, primero, no estamos viendo una superficie original, sino todo es repintado nuevo. Esto no lo admitiríamos, por ejemplo, en un cuadro, el repintarlo entero con la misma forma y con los mismos colores, ¿no? Es curioso que en la arquitectura, pues, no se aplique con el mismo criterio los criterios de intervención que en otras obras de arte, ¿no? Y por otra parte, con esto estamos impidiendo que elementos que están ocultos en la pintura y que no hemos dado con ellos al hacer las catas, pues se puedan recuperar. Por ejemplo, en este caso, que es la iglesia parroquial de Vallecas, aquí había pintura mural, quizá del siglo XVIII, en los lunetos de las bóvedas. Pues con esta solución se ha impedido la recuperación de esos elementos decorativos que estaban superpuestos a la arquitectura original, pero que forman parte de la historia. Y por otra parte, al hacer las catas y al intentar, pues, reproducir esa apariencia original, tampoco se ha dado con la clave del color que realmente tenían. Entonces, ha habido, a pesar de que la intención fuera buena, una desviación muy importante del tono de color, y en estos momentos, pues, tenemos una iglesia de color rosa, exageradamente rosa, que no fue desde luego la original. Es decir, que el problema de esta solución de hacer pequeñas catas y luego intentar reproducir completamente con elementos modernos lo que hubiera allí, tiene sus riesgos. Y desde luego, pues lo que hay es, sí, corrección, una iglesia absolutamente, en este caso, limpia y aseada, pero sin esa emoción que nos da la vista directa de los elementos históricos, ¿no? Realmente la actuación, cuando el soporte lo tiene y lo permite, es intentar descubrir todo lo que hay. Nos puede dar sorpresas como esta, en que todos los revestimientos prácticamente originales están ahí esperándonos, y entonces lo que hay que hacer es eliminar todas las capas de pintura superpuestas, descalichar, raspar, etcétera, etcétera, y sacar y restaurar lo que hay debajo. Esto, pues, al final es, desde el punto de vista, no sé, arquitectónico, el resultado es absolutamente armónico y emocionante, ¿no? Con todos los elementos que acompañan lo que son el propio tratamiento de los paramentos. En este caso, despieces de piedra, en algunos casos son pinturas de dragones superpuestas a los nervios de las bóvedas, etcétera. Y otra parte es pintura mural figurativa, ¿no? Pero se ha conseguido una armonía absoluta al descubrir los acabados originales entre las partes con valor más artístico de la del resto de los paramentos, que podríamos decir que son con un tratamiento arquitectónico no artístico, pero sí con una importancia histórica y de ambiental en el edificio, pues, impresionantes, ¿no? Este es el caso de la iglesia de Villa del Prado, que fue modélico en ese aspecto, ya restaurada hace como 22 años por lo menos, en el que, como vemos aquí, se recupera, sobre todo lo que estaba ya repintado, pues todos los fondos, todos los distintos acabados originales
en todas las bóvedas y en paramentos horizontales, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, en el coro bajo, otro tipo de despiece del siglo XVI. Bueno, en este caso, la opción es arriesgada cuando no sabemos qué es lo que va a haber debajo, si se va a recuperar paramentos que están conservados íntegramente o son solamente restos, pero el resultado suele ser siempre satisfactorio y merece la pena arriesgar. Problema que muchas veces no tenemos todo completo como aquí. En este otro caso, en Ribatejada, pues mucho más modesto, pero también apareció todos los revestimientos del siglo XVI, había de dos momentos, me parece, distintos, pero básicamente el XVI, y desde luego la recuperación integral, incluso renunciando a tener instalaciones en estos muros que tenían que ser respetados absolutamente, y vemos que está la iluminación fuera de lo que son los muros, pues permite recuperar un interior que en este caso, aunque modesto, es absolutamente emocionante. Aquí ya no solamente hay corrección en el tratamiento, sino que es una recuperación absoluta de los valores históricos del edificio, ¿no? Esto mismo, aquí tenemos un caso en el que se plantea en su momento una iglesia que necesitaba ser pintada, como es la de Algete, una iglesia muy interesante, con distintas fases constructivas y una cabecera de principios del siglo XVII, en un momento en que la arquitectura podía, en principio no tenía por qué estar muy decorada, pero veis a la izquierda el tratamiento que tenían, en este caso las bóvedas vaídas, en el que, bueno, se veía que la pintura desconchada, que detrás había otros tonos. En lugar de hacerse una pintura sobre sobre lo ya pintado, pues se decidió, puesto que además había algunos elementos a rescatar, como eran las figuras de evangelistas y los escudos, etcétera, etcétera, que sí que se sabía que estaban allí, se veían en parte, pues se decidió eliminar todos estos revestimientos de pintura, rasparlo todo y recuperar el original y restaurarlo. Entonces, el resultado es absolutamente distinto y, vamos, exponencialmente mejor que lo que hubiera sido pintar la iglesia incluso con los tonos originales. Es decir, que si aquí se hubiera echar las catas, visto que los nervios eran de color blanco, que el fondo era de este color grisáceo con tonalidades un poco violáceas, etcétera, pues si hubiera pintado encima no hubiéramos obtenido ni mucho menos este carácter de absoluta autenticidad que tiene ahora mismo, incluso con las líneas en oscuro marcando la división entre unas y otras partes, ¿no? En la imagen de la derecha podéis ver la diferencia entre las impostas horizontales que todavía están ahí sin limpiar y el resto de las superficies que ya han sido raspadas y restauradas, incluyendo el arco que separa los dos tramos de bóvedas vaídas, como no tiene nada que ver, por mucho que se hubiera querido imitar la tonalidad, es una imitación más o menos muerta, uniforme de pintura actual frente a lo que es la recuperación del el tratamiento original con todas sus imperfecciones, pero con esa vibración y esa emoción que es imposible conseguir de otra manera, ¿no? Esto mismo que hemos visto en estos ejemplos, pues en otros casos quizá no se conservan enteras estas superficies originales, pero sí que tenemos suficiente información como para, primero, estudiarla y sacar lo que necesitamos para poder intervenir con criterio en ellas, recuperando este aspecto. Estamos viendo la iglesia de Santa Bárbara, donde en la parte externa, el exterior, bajo las cornisas se mantiene la parte de los revestimientos originales. Estos revestimientos que han perdido aquí el color, pero haciendo un análisis perfectamente salen los colores mucho más vivos que tendrían en origen, y veis en la imagen de la derecha cómo incluso la composición de las fachadas está ahí y se mantiene. En la imagen de la izquierda se ve cómo otras partes han perdido el revestimiento original. Bueno, pues el tratamiento de estas fachadas del patio original de Francisco de Moradillo de Santa Bárbara fue objeto en un proyecto de un intento de picado, destrucción de todo esto y dado un nuevo revestimiento y pintado, ¿no? Eso que la Comisión de Patrimonio de Madrid no llegó a analizar porque se consiguió parar a tiempo, pues da imagen de que muchas veces el criterio del proyectista no atiende, del proyectista arquitecto, no atiende a la recuperación científica de estas cosas, sino más bien a resolver un problema, pues, de dejar el edificio en condiciones estéticas más o menos aceptables para la propiedad.
Aquí es un caso en el que si se interviene habría que intervenir descubriendo, quitando todos estos elementos además añadidos, etcétera, descubriendo la composición original del patio a partir de estas líneas de composición y de los huecos de ventana que también las tienen, etcétera, etcétera, y intentar una restauración de lo que hay y una recomposición del resto hasta conseguir un resultado pues todo él homogéneo. Estamos viendo, por ejemplo, otro ejemplo del mismo arquitecto en otro edificio distinto, como es las Comunidades de Santiago de Madrid, donde en los patios se conservaban, como veis, partes de los revestimientos, todo poco, pero lo suficiente como para saber exactamente los colores de origen y la composición de lo que ahí había. Entonces, a partir de aquí, y analizando las pinturas que se habían utilizado y los provocos y tal, se consiguió pues la restauración mucho más, ya en este caso no como la que hemos visto en Vallecas, queriendo ser lo que había, pero que al final no se dio con ello. En este caso sí que se consiguió, precisamente incorporando las partes originales al conjunto como contraste, o sea, con piedra de toque de lo que realmente había allí, una composición entera del patio original, en este caso decorado por Francisco Moradillo, con todos estos elementos incorporados, los auténticos y los que se habían perdido, pues recompuestos en base a toda esa información que científicamente se consiguió de los restos. Entonces, bueno, pues aquí sí que tenemos un interior que aunque está reconstruido en parte, pero sí que se tiene mucho más, primero porque conserva todos los elementos originales y después porque ha sabido reproducir con mucha más fidelidad lo que era el tratamiento original. En algún caso como este, que lo he traído porque me parece bastante significativo, el interior de la Casa Pere de Villamil, quizá el mejor edificio modernista de la ciudad de Madrid, durante la declaración de bien interés cultural hubo un incendio en los cuadros eléctricos con pérdida en fin, muy importante, bueno, de ennegrecimiento de humo graso de toda la caja de escalera con toda la decoración original que allí estaba, que aunque era con pinturas de producción ya industrial de principios del siglo XX, era una decoración de muy alta calidad. Entonces, ante el desastre, la propiedad del edificio, lo primero que se le ocurrió es intentar pintar la escalera, pintar sobre la superficie ennegrecida. Esa es la opción más económica y la que primero intentaron. Afortunadamente estábamos en contacto con ellos por el tema de la declaración de bienes culturales del edificio y se les convenció para que contrataran una restauración, una limpieza. En este caso no fue prácticamente más que limpieza, eliminación de ese humo graso y tal, pero se limpió y restauró la escalera y pues se consiguió salvar todo ese valor del edificio, porque se estaba planteando incluso una pintura no tapando la decoración, sino perfilando todos estos elementos. Es decir, una locura enorme y solamente por factores económicos, ¿no? Entonces, evidentemente, en este caso, el criterio está claro. Siento un poco ya yendo a tema práctico, ¿cómo intervenir? ¿Qué es lo que pretende esta ponencia? Bueno, pues ante una situación como esta, por ejemplo, de intervenir en un edificio, este es un edificio gótico, la iglesia parroquial del Bellón, en Madrid, donde bueno, han pasado muchísimas cosas, ha habido en la guerra civil destrucciones, ha habido reconstrucciones parciales, etcétera. Nos encontramos en una situación así. Evidentemente, la solución de intentar sacar los revestimientos originales aquí va a dar un resultado irregular. Pero también está claro que en un espacio como este, un antiguo porche de la iglesia con esta portada renacentista toledana, etcétera, etcétera, que ha estado luego con una entreplanta durante muchísimo tiempo utilizado como centro parroquial, etcétera, pues hay muchos paños de este edificio, de paramentos exteriores e interiores, que aún conservan los revestimientos originales. El presbiterio, como veis, está bastante arreglado, probablemente después de la guerra, pero conservará seguramente parte de los revestimientos originales detrás de este tratamiento tan impecable que se hizo en el año 1945 y que luego se ha repintado varias veces, ¿no? Y veis, por ejemplo, en la parte alrededor de la portada, cómo se han hecho decoraciones absolutamente, pues, casi infantiles, ¿no? Por quienes han utilizado esto, pues, en este caso, marcando bultos, piedras, etcétera, etcétera. Las bóvedas todavía de la sacristía y demás, a pesar de que se han repintado, pues bajo las capas de pintura estarán probablemente algunos de estos
para despieces arquitectónicos, etcétera, ¿no? Entonces, en una situación como esta, lo que había que hacer era un análisis parte por parte del edificio, viendo dónde merece la pena hacer esa labor de eliminación y raspado de todas las pinturas para recuperar los elementos originales, y dónde, por la historia del edificio y por lo que ha ocurrido, ya no merece la pena hacer eso, y lo que haya que hacer probablemente es intentar igualar la parte, lo que queda de revestimiento histórico, con lo que se tenga que hacer de nuevo, ¿no? Un caso muy importante que ha aparecido en Madrid también estos años es el convento de San Plácido, la cúpula de Fray Lorenzo de San Nicolás, absolutamente repintada a finales del siglo XIX sobre las pinturas de Francisco Ricci, ¿no? En este caso, se planteó, bueno, se ha hecho una intervención parcial en las pechinas de la cúpula. Aquí se ven, por ejemplo, refrescados en la pintura en distintos tonos encima de la pintura original, etcétera. Pero lo he traído porque en este caso los elementos arquitectónicos, si se hubiera hecho una cata simplemente y se hubiera intentado reproducir para pintar la iglesia, pues no dan el alcance de lo que realmente hay abajo. Por grande que sea una cata, no se ve. Cuando se ha hecho una limpieza bastante extensa, por ejemplo, en este caso de las cornisas, se ha visto que los colores no son uniformes, sino que están imitando las pequeñas vetas de la piedra caliza. En un trabajo pues, realmente virtuoso, ¿no? De manera que desde lejos parezca que sea de piedra y no una pintura. Hecho en el momento en que históricamente, bueno, pues había muy pocas iglesias de piedra en Madrid, pues por la situación económica del siglo XVII, ¿no? Si se utiliza simplemente el sistema de abrir catas e intentar reproducir eso a la hora de repintar la iglesia, estamos perdiendo en este caso un elemento de un valor pues realmente notable, ¿no? Porque todos los elementos arquitectónicos que no os puedo enseñar porque es que no he conseguido ahora mismo las fotografías que se sacaron en ese momento de los elementos puramente arquitectónicos. Aquí veis, por ejemplo, otra parte de las pinturas que se le han quitado el repinte y se ve toda la base de la pintura original de Ricci. Veis, pues, por ejemplo, todos los elementos arquitectónicos y los más potentes, como las cornisas, están repintados en liso, en pintura blanca o pintura de color ligeramente crema, marfileña, sobre una auténtica recreación de la piedra. Entonces, es importantísimo en este caso, y enlazando con lo que dice Teresa, que los estudios previos a la hora de hacer simplemente la pintura interior de una iglesia, en elementos que parece que son no tan importantes o significativos como para hacer esa campaña de estudios, que sí que se hagan, porque estamos a veces consiguiendo una información valiosísima que nos hace a lo mejor descartar completamente la opción de pintar e ir a otras opciones como la de recuperar. ¿Cuál es el problema en estas recuperaciones? Bueno, pues en muchos de los edificios en los que intervenimos, la propia arquitectura pues tiene una serie de articulaciones horizontales, verticales, etcétera, que hacen que esté resuelta la continuidad de unas zonas y otras. Es decir, que se puede llegar a plantear el raspado de zonas donde realmente se vaya a recuperar algo importante que haya debajo, y en otras que estén muy perdidas se puede aplicar una técnica entera de, a lo mejor, de pintar sobre lo que ya hay o rehacer los revestimientos y pintar. Por supuesto, el análisis de las características de la arquitectura es fundamental y de resolver esas continuidades o discontinuidades, ¿no? También es importantísimo cuando tenemos elementos ya que están pendientes de restaurar o que están siendo restaurados, si intervenimos con un criterio de repintar encima en un edificio donde hay partes que se están recuperando, va a haber un contraste muy fuerte que no va a ser posible resolver y que siempre va pues, a darnos la idea de que una cosa es nueva y otra vieja. Entonces, eso también hay que tenerlo muy, muy en cuenta a la hora de plantear que en ese caso, cerca de los elementos que están restaurados, es mucho mejor intentar recuperar el revestimiento original. Por supuesto, si sospechamos que hay elementos ocultos de decoración o lo sabemos por fotografías antiguas, como en el caso, por ejemplo, de Vallecas.
Por supuesto, los recursos económicos del promotor. Si el promotor no tiene dinero para una intervención de restauración de paramentos y sí que tiene para pintar, pues va a ser difícil que le convenzamos para que se anime a recuperar los revestimientos existentes y no simplemente pintar encima, ¿no? Entonces, bueno, pues como resumen, el hacer la campaña de catas en zonas estratégicas y muy amplia, lo más amplia posible, es lo que procede. Y siguiendo, en principio, un protocolo en función de esa tipología y la época de construcción. Desde luego, si intervenimos en arquitectura gótica, por ejemplo, sabemos que vamos a tener un tratamiento prácticamente en todos los paramentos de fingidos, de distintos tratamientos de despieces, etcétera, etcétera. En otras épocas a lo mejor no los vamos a tener, quizá finales del siglo XVI, principios del XVII, a lo mejor no nos lo vamos a encontrar, pero sí que puede haber tratamientos posteriores a esa época en el mismo edificio que hagan que hayan incorporado elementos que no están en ese momento a la vista. Y por supuesto, si estamos en edificios entre 1650 y 1780, prácticamente es obligatorio intentar rescatar esos revestimientos originales porque sabemos que van a tener siempre un valor importante desde el punto de vista de la decoración, cromático, etcétera, etcétera, ¿no? No me quiero extender más y bueno, y muchas gracias por vuestra paciencia.